Todo perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro evento. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos al webinar Transformación Digital, Retos para repensar las organizaciones en la era digital. Evento organizado por el área de educación continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Cipao. Sabemos pues que en el Perú el 99.5% de las empresas formales son MIPYMES, las cuales dinamizan el crecimiento en la economía del país. Es en este contexto, debido al entorno cambiante y evolutivo de las últimas décadas, con nuevos avances en la tecnología y de la información, la red social es importante para la economía y el fortalecimiento de las empresas. Por ello, la transformación digital se ha convertido en el nuevo mantra, trayendo consigo cambios en los negocios y las organizaciones, no solo en sus procesos y estructuras, sino también cambios en su cultura organizacional, la de sus clientes, así como sus colaboradores. Sea cual sea la problemática concreta de cada organización, la transformación digital siempre va a ser un reto de visión estratégica, de adaptación del equipo y la cultura organizacional de desarrollo de negocio que agregue valor a las personas y a las instituciones. Es así que el área de educación continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Cipán desea brindar este webinar para dar a conocer los cambios que están pasando las empresas y cómo éstas han cambiado sus estrategias para poder afrontar los cambios que viven los consumidores actualmente. Bien, antes de continuar con este evento, vamos a saludar a nuestras autoridades presentes, el doctor Julio Valdivia Ríos, director de la Escuela de Posgrado, el doctor Freddy Benavides Núñez, jefe del área de educación continua de la Universidad de Cipán, y la doctora María Ruiz Ortiz, quien es nuestra ponente invitada el día de hoy. De igual manera, hacemos extensivo nuestro cordial saludo a todos los profesionales que nos acompañan este día. Bien, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Freddy Benavides para que dé las palabras de bienvenida y pueda aperturar nuestro evento el día de hoy. Carla, el doctor Julio está presente, por favor. Ahí, adelante, doctor Julio. Bien, bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias, Freddy. Muchísimas gracias, doctora María Ruiz. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, ni hablar. El tema de la transformación digital es algo que ya se viene dando desde hace mucho tiempo.
incluso desde la pandemia. Ya hablábamos de cursos virtuales, ya hablábamos de clases virtuales y maestrías que se dedicaban de forma virtual, ¿no? Si hablamos de posgrado. Ahora con el tema de la pandemia, esto se ha acentuado bastante más, ¿no? Podemos encontrar de alguna manera u otra organizaciones como Coursera, EDX, ¿no? Que ya están lanzando maestrías y están lanzando temas mucho más tensos, ¿no? Respecto, bueno, pregrado, ¿no? El tema desde el punto de vista de la transformación digital, ¿no? Y ahora, naturalmente, pues todas las organizaciones tienen que repensarse porque existe también un alto grado, aquí en el Perú por lo menos, de personas que prefieren trabajar en virtual, ¿no? A pesar de que puedan ganar un poco menos de dinero en teoría, pero poder hacer múltiples tareas, porque el hecho de la digitalización, el hecho de la era digital te permite estar en casa y cumplir tareas del hogar, la parte a cumplir tareas de otro tipo de organizaciones. Entonces, las organizaciones en sí tienen que acomodarse a esta nueva persona, a esta persona que ya es multitarea, multitask, ¿no? Y que puede naturalmente generar un valor especial para sí y para su familia, ¿no? Y para las organizaciones como tal, porque también es una persona muchísimo más eficiente en muchos casos. Y las organizaciones también, en cierto modo, se aprovechan en cuanto a los tiempos de las personas y buscan copar mayor cantidad de tiempo del suyo, ¿no? Para las diversas labores que han de tener, ¿no? En general, ¿no? Entonces, y por compartir con la familia y otras cosas que también se han vuelto parte de la importancia de la digital. Entonces, la relación vida-trabajo seguro que va a ser uno de los temas muy importantes de tomar en consideración ahora en la era digital, que no se tenía en consideración antes o que no se podía ver antes con tanta facilidad. Sin más que decir, porque bueno, definitivamente el especialista es la doctora María Ruiz Ortiz, le doy pase a ella, agradeciéndole una vez más por su presencia y agradeciendo una vez más al área de educación continua, que siempre vienen ahí, están en la vanguardia de las cosas que nosotros buscamos como universidad. Es un área que está en franco crecimiento y les invito, por favor, a que escuchen atentamente esta conferencia y yo sé que va a ser de muchísimo interés para ustedes. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Le doy pase a Carlita para que haga la presentación de la persona que corresponda a continuación. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, antes de darle pase a nuestra ponente, vamos a hablar sobre su hoja de vida, ¿no? Hacer un breve resumen de el currículo de nuestra docente invitada el día de hoy. La profesora María Ruiz Ortiz es doctora en Historia con mención internacional por la Universidad de Córdoba, cuenta con amplia experiencia en el ámbito académico, así como científico, ha participado en numerosas ponencias y conferencias nacionales e internacionales. Actualmente es docente en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, dictando en las maestrías de Tecnología Digital Aplicada, maestría en competencias docentes avanzadas, maestrías en TIC aplicadas a la educación, maestría en transformación digital de la empresa y además es consultora externa de proyectos educativos europeos. Bien, ya la conocemos un poquito más. Vamos ahora sí con nuestra ponencia del día de hoy. Doctora María Ruiz, adelante, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por esta tan generosa presentación. Muchísimas gracias a dirección, tanto al señor Julio Valdivia como a Freddy por su invitación para compartir con ustedes. Bueno, yo si me lo permiten voy a compartir brevemente mi presentación en pantalla para poder ir de alguna forma haciendo este breve recorrido en el que yo les quiero acompañar en el día de hoy. Estaba escuchando a los compañeros y realmente sí que es cierto que, en primer lugar, yo creo que es un gran acierto y yo les tengo que felicitar y agradecer pues, que brinden, ¿no? este espacio en un día sábado, ¿no? En su mañana de sábado,
para descubrir y aprender sobre un tema que realmente a día de hoy es absolutamente imperativo, es necesario en las organizaciones y más aún atendiendo al impacto que la pandemia pues, ha tenido acelerando todos los procesos de digitalización. En mi caso, pues yo hoy estaba pensando cuando recibí la invitación, porque como es una charla informativa que se marca dentro del diplomado, pues yo pensé, ¿cómo puedo de alguna forma plantearles algunos de los aspectos que merecen ser repensados, que hay que reflexionar sobre ellos, atendiendo a todo lo que implica un proceso tan complejo, tan transversal como es el proceso de transformación digital? Bueno, yo me dedico más a la parte cultural y competencial, y por tanto, pues, aunque hay muchos aspectos que tocar, yo he traído aquí pues como una especie de listado, de compendio de algunos de los aspectos menos abordados en transformación digital, pero que tienen un gran potencial y que son absolutamente esenciales en un proceso. Con lo cual, pues a mí hoy me gustaría hablarles brevemente pues de algunos retos que las organizaciones tienen que enfrentar y cómo podemos hacerle frente, por qué es importante hablar y reflexionar sobre todas estas temáticas que van a encontrarlas ustedes en el marco de este diplomado y que van a poder estudiar y analizar en profundidad. Pues en el día de hoy simplemente voy a hacer unos breves apuntes sobre las mismas para que ustedes simplemente las conozcan. Yo les voy a agradecer, por supuesto, que pues a lo largo de la conversación, si ustedes tienen pues alguna pregunta, alguna duda, pues con gusto, pues ustedes levantan la mano. Y también al final voy a dedicar, vamos a abrir un pequeño espacio para conversar, para escuchar sus aportes y también sus consultas acerca de estos aspectos que vamos a ir viendo en el día de hoy. Bueno, ¿qué implica la transformación digital? Esta sería la primera de las grandes preguntas, porque siempre uno pregunta cómo llevar a cabo una transformación digital, pero muy pocas veces nos preguntamos el para qué de esta transformación digital y qué implica realmente dentro de una organización. Nosotros nos encontramos actualmente en lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Es decir, nosotros ya tenemos la tecnología que nos rodea por todos lados. Y normalmente cuando uno piensa en transformación digital, el principal error que cometen las organizaciones es pensar que simplemente depende de una fuerte inversión económica en infraestructura tecnológica y que con eso pues ya tenemos resuelto todos los problemas que puedan venir. Lo cierto es que la tecnología no es más que un instrumento y previa a la implementación de ese instrumento, nosotros debemos hacer una serie de cambios. El primero de los cambios, y es el primero, pero aún así es el más complejo, es el cambio en la cultura. Es decir, en la forma en la que la organización entiende su adaptabilidad a los distintos procesos, a las distintas operaciones, a los distintos cambios que se producen en la forma de interactuar con los empleados. Anteriormente el profesor Julio estaba comentando el tema del teletrabajo. Y el teletrabajo realmente forma parte de cultura digital en una empresa. Es más que trabajar en casa, tiene unas implicaciones culturales porque intenta desmontar esa visión tradicional del presencialismo en la oficina, de esa jornada de 8 horas en la que no se trabaja por objetivos, sino que uno tiene que estar muchísimas horas y el jefe debe estar ahí pues, controlando que uno está trabajando. Y por tanto rompe completamente pues, con esa cultura más clan, más jerárquica y nos invita a un tipo de cultura organizacional muchísimo más flexible, muchísimo más adocrática, más colaborativa y en la que bueno, pues se generan unos lazos distintos con el empleado, donde por ejemplo se deposita confianza en mi empleado porque está trabajando por ejemplo en casa. Por tanto, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando también de nuevas formas de entender el trabajo, los procesos, las interacciones de los empleados, las interacciones con los clientes. Todo esto implica un enfoque, tener en cuenta un enfoque sociocultural en la empresa y, por supuesto, también un enfoque de carácter ético, puesto que la tecnología pues, no es neutra
la tecnología genera valores, genera creencias y es muy importante hacer un uso ético y responsable de la misma, puesto que también la tecnología nos ha traído muchos otros problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final nosotros necesitamos mejorar y apostar por lo que se denomina el employer centric, el poner a nuestro empleado en el centro de atención. Y para eso nosotros tenemos que reorientar todo su rol en la empresa. ¿Cuál sería el objetivo final? El objetivo final sería hacer que las organizaciones, gracias a la tecnología, gracias a esta transformación, sea más ágil, sea más ética, sea más sostenible, sea más justa y más equitativa socialmente y esté mejor interconectada. De esto trata la transformación digital. La transformación digital no va solo sobre tecnología, eso es una visión muy limitada de lo que es. Y tampoco es un proceso que sirva para hacer frente a la disrupción digital y al impacto que las grandes tecnológicas están teniendo a nivel global. Es mucho más que eso. Esa sería la primera reflexión que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en el día de hoy. Y fíjense cómo simplemente esta reflexión conlleva un análisis de experiencia de empleado, de orientar la cultura de la empresa, identificar en este caso también esa cultura, que será otro de los elementos que ustedes podrán encontrar en el diplomado. Si a mí ustedes me preguntaran qué tipo de aspectos, desde un punto de vista tecnológico, sociocultural, ético, deberíamos también sostenible, deberíamos tener en cuenta en un proceso de transformación digital, pues el primero es atender y conocer cuáles son las tendencias emergentes en los mercados actualmente y cuáles son las tecnologías que más se están aplicando en los modelos de negocio digital. Esto es, digamos, uno de los primeros deberes que nosotros como empresa tenemos que llevar a cabo. Las tecnologías emergentes, ustedes habrán escuchado mucho este término, están diseñadas realmente para pensar, ¿no?, en el enfoque del user-centric IT, es decir, de poner al usuario con toda esta tecnología sensorial en el centro. Y es trabajar todo lo que es la experiencia del empleado. Ustedes habrán escuchado la importancia de la experiencia del cliente. Ya no vendemos productos, ya no vendemos servicios. Ahora lo que hacemos es construir una experiencia para el cliente y eso es lo que vendemos. Si ustedes se fijan, eso tiene un componente emocional importantísimo. Y eso es lo que explica que en transformación digital no se pueda llevar todo este tipo de procesos en todas las áreas simplemente desde dirección, sino que talento humano, el Departamento de Recursos Humanos, lleva, pues, digamos, un papel fundamental de liderazgo y de acompañamiento en todo este proceso. En este sentido, cuando hablamos de esta tecnología, por tanto, va ligada a también, pues, por ejemplo, modalidades de trabajo, como hemos comentado antes con el home office. Pero en realidad, detrás del uso de estas tecnologías, y yo ahora les voy a mostrar algunas de las que bueno, pues ustedes van a poder aprender en el diplomado, detrás de ellas hay unos usos de construcción de cultura empresarial extraordinarios y que de alguna forma nos ayudan a entender cómo se puede construir o repensar la propia noción de lo que es un empleado. Fíjense, yo les he traído aquí, pues, como ejemplo, algunas de las que yo suelo trabajar, entre ellas, fundamentalmente, pues yo suelo trabajar muchísimo lo que es la gamificación, las plataformas de Real-Time Insight y la analítica de datos. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Las plataformas de Real-Time Insight son plataformas muy interesantes porque normalmente están ligadas también a analítica de datos, sirven para recopilar información, sobre todo en las empresas de tamaño mediano, de tamaño grande, más que en las micropymes o en las pequeñas empresas familiares, porque obviamente pues nos conocemos todos los empleados, entonces no necesitamos. Pero ¿qué ocurre cuando pues trabajamos, por ejemplo, pues en una institución universitaria pues que tiene sedes en distintos países en el mundo y hay pues más de 2.000 empleados? ¿Cómo sé yo realmente lo que están pensando mis empleados o si están contentos o no? O si una tecnología que yo he implementado realmente está funcionando y cómo la acogen los empleados. Esto es de alguna forma lo que hay detrás de las plataformas de Real-Time Insight.
Cuando yo pues construyo y implemento estas plataformas, ustedes verán algunos ejemplos en el diplomado, uno puede, pues, por ejemplo, pues, fomentar la motivación o el sentimiento de engagement, de compromiso, de fidelización de los empleados. Algo similar pasa con la gamificación, con el uso de estas técnicas que vienen del juego y que se aplica en el uso de los llamados serious game o business game, que normalmente se usan en procesos de onboarding, también en procesos de formación competencial de los empleados, y que al final lo que pretenden, pues por ejemplo, gamificación, se suele usar, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento. Yo puedo obtener un perfil cognitivo de mis empleados en un proceso de reclutamiento poniéndolos a jugar, o lo que ellos verían como pues, simplemente estar jugando a través de un serious game. Pero yo puedo recoger una información riquísima de carácter no solo cuantitativo, sino también cualitativo, que a mi empresa le puede proporcionar bueno, pues una forma de conocer de manera más profunda el potencial de las personas, del componente humano que en ella labora. Por supuesto, la analítica de datos a día de hoy juega un papel fundamental. Está claro que en transformación digital una empresa para ser exitosa necesita basarse en datos, necesita basarse en modelos predictivos que nos ayuden con la toma de decisiones eficaces. Lo que ocurre es que la analítica de datos va también más allá del manejo de una única herramienta. Yo esto también lo comento mucho con mis alumnos. Mis alumnos vienen y me dicen, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar con la herramienta. Pues tenemos el ejemplo de Power BI, que es una de las herramientas que más se emplea. Y vamos a crear los dashboards y vamos a hacer ese modelo y luego nos quedamos ahí, ¿no? Pero ¿cómo analizamos esos datos y cómo diseñamos una estrategia interna a la empresa y sacamos partido a esos datos? ¿Cómo comunicamos esos datos? Y claro, ahí ya es cuando se paran a pensar y dicen, bueno, es que esto es mucho más que manejar un software. Aquí hay muchísimas más competencias y realmente esto tiene muchísimo más potencial. Si ustedes ven, realmente la transformación digital aplica de manera exitosa a las empresas cuando la empresa entiende y comprende en profundidad el impacto social que la tecnología tiene en la organización y en sus empleados. Si esto no se comprende, si no hay una comprensión de esa tecnología, normalmente hay un fracaso del proceso de transformación. Y por tanto tenemos que ir más allá. Ustedes ven, por ejemplo, en pantalla también los chatbots. Bueno, pues todo el mundo sabe que el chatbot está ahí para atender al cliente 24/7. No necesitamos tener una persona. Esto es maravilloso para cumplir con la satisfacción del cliente. Pero ¿sabían ustedes que los chatbots también se usan para analizar sentimientos y emociones de nuestros stakeholders y nos pueden servir para, por ejemplo, diseñar estrategias dentro de la organización? Bueno, pues este enfoque de análisis de sentimientos a través de chatbot forma parte de ese componente cultural de la transformación digital. Por tanto, como ven, hay mucho más detrás de ese uso meramente operativo de la tecnología. El siguiente paso, una vez que uno analiza y conoce todo este tipo de tecnologías, de tendencias emergentes, de técnicas, que se van a ver en profundidad a lo largo de este diplomado en la parte que concierne precisamente a infraestructura tecnológica, también a la parte de cultura y competencias. El siguiente paso es el cambio cultural y esto es lo más complejo. No sé si entre los presentes pues se encuentren profesionales, por ejemplo, del ámbito de recursos humanos, pero ustedes saben que cambiar el conjunto de valores, de creencias de los empleados, incluso de las propias normas de la empresa, tocar ahí, esto es muy complicado. Y precisamente es lo primero que debemos tocar. Pero para yo transformar la cultura de mi empresa, es decir, la forma que tiene mi empresa de entender su adaptabilidad y saber qué tipo de medios, de instrumentos tecnológicos tengo que elegir, necesito hacer un mapeo previo de cuál es la cultura organizacional de mi institución. Y para ello necesito conocer taxonomías, necesito saber identificar, hay herramientas a día de hoy, hay software que están diseñados para ayudar a identificar los modelos culturales en una empresa. Hace muy poquito MIT sacó un estudio muy interesante, sacó una review de un equipo de investigación allí en Estados Unidos, que han creado una matriz
precisamente para explicar cómo los procesos de transformación cultural en lo digital son muy complejos, porque no son procesos lineales, son cíclicos, pasan por una serie de patrones conductuales diversos, y para ayudar a entenderlos se trabaja con matrices. Entonces también es algo interesantísimo porque debemos saber cuál es el uso de estas taxonomías. Pues tenemos la de Cameron y Quinn o la de Robert Cook, y gracias a eso nosotros podemos dar un primer paso hacia un tipo de cultura digital que se caracteriza por ser autocrática, por ser colaborativa, por usar las metodologías ágiles, fundamentalmente el uso de Scrum y de Lean, que son una herencia de la ingeniería de software y de todas las empresas de base tecnológica, y que luego obviamente pues, se tienen que aterrizar dentro de lo que es el propio sector, porque ustedes piensen, claro, cómo se transforma digitalmente una empresa que viene de un sector, por ejemplo, del sector primario, de un sector muy tradicional que se dedica pues, a la venta de productos agroalimentarios y que es una pequeñita empresa familiar. Bueno, pues ahí el camino es muy largo. No es lo mismo que si yo creo pues, una consultora online de recursos humanos pues, conformada por pues, empleados que ya vienen con un mindset digital instalado y con una formación competencial en lo tecnológico muy amplia. Digamos que el viaje, ¿no? El recorrido es completamente distinto. Esto no aplica a aquellas empresas que ya nacen con una esencia tecnológica o cuyo tejido laboral se compone fundamentalmente de mano de obra, pues piensen ustedes, pues jóvenes recién egresados de carreras puramente tecnológicas. Por cierto, que además este componente normalmente se confunde porque pensamos, bueno, pues estas personas son las únicas que pueden liderar estos cambios de transformación digital, y es un grave error, es un sesgo que tenemos, puesto que los procesos de transformación digital implican una serie de competencias que van mucho más allá de lo puramente tecnológico. Y creo que eso también es algo que este diplomado en su programa, en la estructuración de su programa académico, recoge de una manera muy certera. Yo creo que es muy difícil a veces acertar a la hora de medir qué componentes son, yo no diría más importantes, pero sí que es verdad que de alguna forma no se puede priorizar y poner en el centro lo tecnológico, sino que lo tecnológico es puramente instrumental. Y por supuesto, como instrumento debemos saber usarlo de manera efectiva. Para ello necesitamos una formación de carácter absolutamente holístico. Es imposible que se entienda, que se lidere desde lo tecnológico, que se sea capaz de tener una visión de modelo de negocio digital solamente con conocimientos puramente tecnológicos. Esto no vale. Se necesitan otro tipo de competencias. Claro, ustedes pensarán, bueno, ¿cómo podemos cambiar ese modelo cultural? Bueno, pues para ello tenemos que tocar, repensar un tema fundamental que seguro que ustedes lo habrán escuchado muchísimo, que es el tema del mindset digital. ¿Cómo yo recluto empleados con un mindset, con una mentalidad puramente digital? ¿Qué es lo que implica esto? Porque también hay una visión muy limitada, yo creo que bastante errónea o muy desconocida sobre lo que implica realmente tener una mentalidad digital. Claro, cuando uno recluta y directamente pues ya vienen con ese mindset, piensen en los centennials, todos los nómadas digitales, toda esta gente joven pues que recién ahora sale de las universidades y que han crecido prácticamente rodeados de dispositivos multimedia, con internet, y pues que tienen un nivel competencial, que son multitasking, capaces de hacer varias tareas al mismo tiempo. Y que como comentaba antes mi compañero, sí que es verdad que además tienen una tendencia y yo diría prácticamente pues un posicionamiento muy marcado acerca de cómo quiero yo trabajar. Y claro, si una empresa a mí me ofrece la flexibilidad de trabajar en casa gracias a la tecnología, pues yo me manejo perfectamente con la tecnología, yo no voy a elegir desplazarme a una oficina física. ¿Qué ocurre? Que si yo sigo anclado en una cultura rígida, jerárquica, con una estructura muy conservadora, yo voy a perder todo ese talento por el camino. ¿Por qué? Porque simplemente no van a, sus valores de todos estos empleados con mindset digital no se van a alinear con los valores de la empresa.
Y por tanto esto es una pena, porque al final estamos perdiendo talento. Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos trabajadores que pueden ya pertenecer a otras generaciones, más trabajadores senior, que tienen pues una mentalidad abierta al cambio, que están interesados en formarse en tecnología y que por supuesto pueden incorporar este mindset digital. Cuando a usted le hablen de, si alguien les pregunta, ¿usted tiene mentalidad digital? Usted piense que le están preguntando directamente si realmente maneja la tecnología per se, pero sobre todo si entiende el impacto social que tiene la tecnología. Tanto a nivel individual, es decir, cómo me afecta a mí como empleada. Si yo, pues, por ejemplo, me desempeño en un departamento de recursos humanos, yo sé que a mí la tecnología me permite, por ejemplo, entrevistar a personas que viven en otro país. O, pues, por ejemplo, a mí, como docente y como consultora, me permite desde hace unos años poder trabajar pues, con Florida, poder trabajar con Colombia, poder trabajar con Chile y actualmente, pues, por ejemplo, en este momento, poder compartir con ustedes un espacio pues, en línea directa España-Perú. Esto es maravilloso. Ustedes piensen que ahora, por ejemplo, un alumno, en su caso, pues pueden recibir docencia pues, de un claustro internacional y tener un profesor en Estados Unidos, y una profesora en España, o un profesor en Alemania, o un profesor en Chile. Esto es una maravilla que nos ofrece la tecnología. Al final, si ustedes lo piensan, es una puerta abierta a globalizar el talento que yo voy a reclutar en mi empresa. Y esto nos ofrece un abanico de posibilidades, pues como por ejemplo el crowdsourcing, que también se verá en este diplomado y que de alguna forma implica un modelo de cultura organizacional. En este caso, pues generar una red de colaboración como, bueno, pues digamos, como una especie de bolsa de talento de personas muy cualificadas a lo largo y ancho del mundo. Y esto es algo también muy interesante, es decir, que nos permite la tecnología más allá de el hecho de decir, pues me permite impartir una clase, me permite reunirme pues, con un posible cliente en otro país mediante una plataforma online. Sí, eso está muy bien, pero vamos a mirar más allá. También podemos pensar, ¿me permite optimizar tiempos? Bueno, pues ya les comento a ustedes que uno de los problemas que se ha demostrado ahora con el periodo de la pandemia y los confinamientos es que las empresas lo que han hecho en modo supervivencia ha sido adaptar las herramientas analógicas, es decir, yo me reúno en una oficina y estamos 5 horas reunidos, bueno, pues vamos a trasladar eso a lo digital. Si ustedes se preguntan, ¿eso es transformar digitalmente? Pues no. Lo cierto es que eso es simplemente sustituir una herramienta analógica por una herramienta digital. Pero ahí no hay un impacto ni un estudio del cambio social que eso, social, emocional, cultural, que eso tiene en la organización. Porque simplemente es adaptar una herramienta analógica. Pues piensen ustedes, si yo antes en una entrevista de trabajo en recursos humanos, pues yo estaba pues, tomando hojas de vida, pues currículos impresos, pues ahora simplemente los tengo en PDF en una base de datos o con un sistema CRM en mi empresa. Pero ahí no hay un cambio, ahí simplemente hay una sustitución de herramientas. Eso no es transformar digitalmente. Eso es tener una visión muy limitada de la tecnología. Por tanto, tenemos que dirigirnos hacia un mindset de tipo más digital. Esto toca o enlaza directamente con lo que hoy en día debemos trabajar, que es la cultura de datos. Nos encontramos actualmente en modelos de empresas que funcionan gracias a la analítica de datos. Ustedes están viendo ahora, por ejemplo, está siendo muy sonado el caso de la empresa textil radicada en China, Shein, que prácticamente no tiene tiendas físicas, todo lo hacen online. Sus fábricas están deslocalizadas en distintos países, obviamente en países en los que pues, se alimenta lamentablemente de mano de obra muy precarizada. Y si ustedes se preguntan, se está comiendo el mercado del retail a nivel global. Claro, ustedes van y si ven la hoja de vida de la persona que está liderando todo este cambio, pues es un especialista en motores de búsqueda en Internet. Por tanto,
tienen ahí a una persona que no viene del sector retail, ni tampoco viene de administración de empresas, sino que pues, simplemente es un especialista en motores de búsqueda. Y están apoyando toda su estrategia en los datos que recopilan a través de analítica usando redes sociales. Por ejemplo, el uso de TikTok. Porque su población, su target fundamental, pues son pues, adolescentes, son niños, etcétera, que además hoy en día son grandes consumidores, ocupan un espacio en el consumo de ropa y complementos bastante importante. Esto nos hace pensar también en que la transformación digital de una empresa implica que el crecimiento de esa empresa ya no es lineal. Ya estamos hablando de un crecimiento exponencial, que en apenas 4 o 5 años una empresa puede crecer de una forma extraordinaria, pues que antes necesitaría décadas para hacer eso, si es que podía conseguirlo. Bueno, pues esto es otra de las consecuencias de la cultura de datos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en las últimas décadas casi todas las empresas, sobre todo medianas y grandes empresas, se movían mucho en la cultura de plataformas tecnológicas, en simplemente implementar sistemas de ERP, de CRM, para pues, todo lo que es medición de satisfacción del cliente, fundamentalmente. Pero desde aquí se está ahora virando hacia una cultura de datos. Están implementándose analítica de datos. Esto es fundamental. Y digamos que el punto culmen al que se tienen que dirigir es a generar una red de valores y entender realmente cómo la digitalización puede responder a las necesidades de los empleados y de los clientes. Pues ahí es donde está la clave y ahí es donde se deben dirigir. En este sentido, obviamente nosotros necesitamos formarnos, porque todo esto nos viene de nuevas y lo hemos visto con la pandemia. La pandemia nos ha dejado enseñanzas vitales muy importantes, pero a nivel laboral, a nivel empresarial, nos ha enseñado como empleados que realmente tenemos que estar continuamente capacitándonos. Y esto creo que ustedes obviamente lo tienen claro y tienen esa conciencia porque pues están aquí hoy pues dedicando un ratito de su sábado a aprender, simplemente a poder reflexionar o repensar sobre aspectos formativos importantes en su carrera profesional. En este sentido, es muy importante que ustedes sepan que esas capacidades de usuario TIC, pues que durante décadas hemos tenido, pues bueno, pues manejar el paquete ofimático, manejar el Excel, todo esto ya se queda muy limitado y que ahora ya nosotros nos movemos en capacidades de profesional TIC. Nosotros debemos saber analizar datos, debemos saber planificar en base a esos datos, debemos saber usar herramientas como las que hemos comentado antes para construir cultura dentro de la empresa, para optimizar tiempos, para generar bienestar, para generar engagement. Todo este tipo de aspectos nosotros los tenemos que conocer. Por tanto, ya va más allá de nuestras funciones tradicionales como empleados. Por tanto, nosotros debemos dirigirnos hacia lo que se llaman las cibercapacidades. Es decir, saber usar la tecnología para lograr un objetivo concreto en un área empresarial. Independientemente de pues, el sector en el que se mueva, el tamaño de la empresa, aquí lo interesante es saber qué tipo de competencias se deben tener, porque hoy en día no se puede dirigir una empresa sin tener visión de negocio digital. Eso es imposible. Entonces, cuando hoy salen los egresados de carreras como administración de empresas, pues, por ejemplo, el caso de aquí de España, lo primero que se dan cuenta es que no saben si siguen recibiendo una formación muy anclada en hace 20, 30 años y lo que han aprendido en la carrera, pues salen al mundo laboral y se dan cuenta que se tienen que estar continuamente pues, haciendo maestrías, máster, posgrados de todo tipo, sobre todo en aspectos tecnológicos, porque no tienen esas competencias, pero también en aspectos emocionales que están ligados. Esa inteligencia emocional, ese liderazgo, esas competencias comunicativas, ese pensamiento crítico, todo ese tipo de competencias que están, por cierto, detrás del uso de la tecnología. Y esto es otra de las cosas que se van a ver en el diplomado. Realmente detrás de una tecnología hay mucho más. Y para manejar esa tecnología de una forma global, debemos tener como empleados una serie de competencias realmente amplias, tanto en las competencias duras como en las blandas. Bueno, sigo avanzando un poquito más y obviamente esto requiere de inversión. Hay que
invertir en formación por parte de las empresas. Esto es muy complicado. Yo les soy sincera, desde mi experiencia en consultoría, el reunirte con un directivo e intentar convencerle de que apostar, ¿no? Formar a tus empleados e invertir ese dinero en algo que ellos a priori no, pues no le ven un resultado, no ven que eso les vaya a rentar a corto plazo, es muy complicado. Y es como, bueno, pues que se formen ellos por su cuenta, ¿no? Y esto es un problema, porque al final es verdad que muchos empleados se forman por su cuenta, quienes dispongan de pues, la capacidad económica y también del tiempo para hacerlo, pero muchos otros empleados van a sentir un desapego por su organización y al final se van a ir. Claro, a veces es muy fácil, si uno tiene una necesidad urgente, pues externalizar el servicio. Pues yo necesito un analista de datos y pues no tengo 3 meses o 4 o 5 para formar a alguien en plantilla interna y pues contrato a alguien desde fuera. Pero en un proceso de transformación digital es un proceso a largo plazo y por tanto yo ahí tengo que velar porque pues mi talento, mi componente humano se pueda capacitar adicionalmente y pueda ascender. Y por supuesto para que otra parte de la plantilla, quizás con perfiles más de cualificación más baja o mandos intermedios, se puedan formar, se puedan reciclar y no se pierda, no se genere una brecha digital y esas personas de alguna forma salgan del mercado laboral y luego sea muy complicado que se incorporen. Entonces, también hay que prestar atención a este elemento en concreto. Para ello, fundamentalmente, las apuestas son a día de hoy todo lo que son las competencias de upskilling y de reskilling. Es decir, son planes formativos que son personalizados, que se usan, además se hacen también con plataformas e-learning para fomentar filosofía de engagement y para poder flexibilizar también esta formación. Porque también yo creo que en esto es un acierto, pues como las escuelas de posgrado, ¿no? El ejemplo de esta universidad está apostando por flexibilizar este tipo de formación, ofreciéndola online, grabando las sesiones para que luego el alumno pueda revisar esa clase, pues ofreciéndola en espacios, ¿no? Quizás los días sábados para que pues, entre semana quizás no dispongan del tiempo, pero sí pueden seguir capacitándose y dedicar un tiempo de su fin de semana. Ver todo este tipo de aspectos para conciliar la vida familiar del empleado y también para que ese empleado pueda seguir creciendo a nivel profesional y a nivel personal es otro gran acierto y muchas empresas que se transforman digitalmente lo ven muy claro y apuestan por ello. Esto es magnífico, pero ¿qué ocurre? Que muchas otras no lo hacen. Y por tanto debemos buscar la ayuda de universidades, de instituciones académicas que realmente se lanzan a innovar y a ofrecer este tipo de programas formativos que pues, están a la última. Es decir, realmente lo ideal de esta formación es que se habla de, pues de informes internacionales que han salido a día de hoy, de herramientas que se están usando a día de hoy, a junio de 2022, el hecho de también nutrirse, ¿no? Por ejemplo, de personal internacional, pues ofrece puntos de vista distintos, ¿no? ¿Qué se está haciendo en cada país? Y eso también enriquece muchísimo. Y en las empresas pasa exactamente lo mismo, con lo cual es una apuesta segura en este sentido para formar al empleado en nuevas competencias, para hacer que sea adaptable, que sea adaptativo. La adaptación al final yo digo siempre lo mismo, esto no es cuestión de tener a los empleados más inteligentes, sino a los empleados más abiertos al cambio, más comprometidos y más adaptables, porque al final son los que se van a estar formando y los que van a hacer que, pues que todo esto al final, este proceso tan complejo, pues sea exitoso. Al final se beneficia a la empresa, pero se beneficia obviamente el empleado. Y también hay que buscar ese beneficio común, porque en transformación digital todos ganan. No puede ser simplemente que haya un enfoque de, pues gana la empresa, pues aumentan sus beneficios exponencialmente, pero los empleados siguen igual. En los empleados no se ve una mejora. Esto tampoco es transformación digital. Entonces, hay que también tenerlo en cuenta. Los beneficios son muchísimos y ya lo he comentado antes, también porque en transformación digital rompe la noción antigua que nosotros teníamos de empleado.
Es decir, cuando nosotros ingresamos a una empresa y yo pues ingreso pues como contadora, como contable y pues paso muchísimos años desempeñándome en ese puesto. Pues eso ya se rompe, porque por ejemplo, si en mi empresa hay una cultura de proyectos, yo contrato a las personas para un proyecto en concreto y ya, pues una vez que finaliza el proyecto fuera. Antes cuando estaban presentándome y han comentado, pues yo actualmente trabajo en proyectos educativos europeos. Son proyectos con fecha de caducidad. Si yo me inicio en este proyecto y trabajo con colegas pues, en distintos países, en India o en Finlandia, pues tengo colegas en Noruega, en Alemania, en Reino Unido, y tenemos un proyecto que ahora mismo está en vigor, pero ese proyecto finaliza en diciembre. Y después ya finaliza tu labor, porque tienes una labor muy concreta en un proyecto. Después ya tú lo que haces es enriquecerte con ese proyecto, con el networking, con el aprendizaje y todo ese bagaje tienes que saber incorporarlo a un nuevo proyecto que inicia. Por tanto, tú ya no eres simplemente las funciones tradicionales, ya no eres solo lo que pone en tu hoja de vida. Ya como empleado, tú tienes que ver el trabajo como otro tipo de oportunidad. Una oportunidad para crecer en lo personal, para adquirir nuevas competencias, para hacer networking, para nutrirte con visiones distintas, porque también permite este tipo de procesos, el rotar internamente, el trabajar de manera transversal en equipos multidisciplinares y aprender. Yo les puedo garantizar que nunca he aprendido tanto como cuando tengo la oportunidad de trabajar con colegas de distintos países, cuando trabajo, por ejemplo, con colegas que son ingenieros informáticos, están un poco, pues, como yo digo, las antípodas desde un punto de vista académico, ya que yo me he formado en humanidades digitales. En parte en España y parte en Reino Unido. Y lo cierto es que es maravilloso ponerte a trabajar con ellos, porque es cuando realmente comienzas a ver las cosas desde distintos puntos de vista. Esto pasa en transformación digital gracias a ese tipo de cultura de redes de colaboración. Al final, los beneficios de esta apuesta formativa están ligados a la propia marca de empresa. ¿Por qué? Porque si uno invierte en el empleado está feliz y el empleado va a proyectar una imagen positiva de esa empresa. Con lo cual se trabaja desde dentro hacia afuera y no al revés, que es un error, que es vender una marca. Yo me vendo como una empresa muy moderna, pues, muy digital, pero luego internamente funcionamos anclados en estereotipos y en posiciones muy clan, muy jerárquicas o muy conservadoras. Y al final realmente no es real. Por supuesto, hay una conexión. No se puede transformar digitalmente una empresa sin pensar en sostenibilidad, en seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y en este sentido, pues también se indagará un poquito en el diplomado en este aspecto. Y al final es generar este tipo de cultura más adaptativa, ¿no? Más flexible. Bueno, simplemente a modo de conclusión y ya para finalizar y abrir un espacio a sus aportes, a sus consultas, yo quería traerles un breve fragmento, además lo he tomado de un artículo que voy a publicar ahora en breve, y me parecía interesante, ¿no? Pues sacar ese fragmento de ahí a modo de conclusión de esta charla, porque yo creo que la transformación digital siempre se suele entender, o todavía se suele entender, de alguna forma como generar una especie de barrera, de escudo, de parapeto de las empresas hacia el impacto de la disrupción digital. Es decir, yo voy a digitalizar mi empresa con un fin concreto en un área específica. Pues yo lo que voy a hacer es mejorar la experiencia del cliente, o pues yo lo que voy a hacer es simplemente pues mantener el crecimiento, o yo quiero desarrollar un modelo operativo que sea más ágil y voy a implementar metodologías agile, pero ya está, me quedo ahí. Y esto hace que fracase. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia digital común que permee por todas las áreas y, por tanto, todos esos cambios que se van a producir en la empresa están desconectados. No va a haber una comprensión real de esos cambios. ¿Cuál es, digamos, o cuál sería la transformación digital real, esta que se va además a abordar y a tratar de manera holística en este diplomado? Pues aquella transformación que incorpora la naturaleza digital al liderazgo, a la estrategia, a las relaciones con los clientes, a la forma de interactuar de los empleados, al desarrollo de unos productos y servicios que realmente marcan una diferencia competitiva respecto al resto de empresas, que implica además un cambio en el mindset, que implica un cambio en la cultura y que
por supuesto, fomenta el desarrollo profesional de los empleados. Eso es transformación digital y por ahí sí que se puede comenzar a andar un camino hacia el éxito. Y yo quería simplemente hacer esa breve reflexión y compartirles ese fragmento. Por mi parte, darles las gracias y ahora pues quedo bien atenta a sus comentarios tanto por micro como por chat. Ha sido un placer acompañarles. Muchas gracias, doctora María Ruiz. Realmente muy interesante su ponencia. Gracias por transmitirnos sus conocimientos, sus experiencias, ¿no?, sobre transformación digital. Realmente muy interesante. Bien, si hubiera alguna pregunta por parte del público, a ver, pueden escribir en el chat o pueden alzar la manito también para que la doctora absuelva las preguntas. Sí, veo por aquí, Ribelino, si es tan amable. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Bueno, no estuve presente en toda la charla, pero el tema transformación digital, bueno, me gustaría que nos indique si ha sido, no ha estado todo el momento de la charla, ¿no? Si es a nivel general, digamos, digamos, yo trabajo en un área, en una empresa donde hacen mantenimiento de equipos y los equipos están automatizados. No sé si va por ahí también o es a nivel general, ¿no? A varias áreas, ¿no? A eso me refería. Pues Rebelino, muchísimas gracias por su pregunta. Realmente la idea de transformación digital es un proceso que es complejo y que toca de manera integral y transversal a todas las áreas de la empresa. Es decir, normalmente se piensa que, como usted bien ha comentado, transformar digitalmente es, pues, por ejemplo, automatizar determinadas operaciones dentro de una organización. Bueno, pues eso sería simplemente aplicar tecnología a un área específica. Pero cuando hablamos de transformación digital es un proceso mucho más complejo que de alguna forma pues aplica a toda la parte cultural, a la parte competencial, toca la parte de marketing, toda la parte de clientes, infraestructura tecnológica. Es decir, es un compendio que de alguna manera ayuda a entender qué beneficio yo le puedo sacar a la tecnología, más allá de simplemente pues, mantener el crecimiento económico de mi empresa o más allá de optimizar tiempos o poder reducir costes, que esto es el uso típico, digamos, de la tecnología a día de hoy. Transformación digital va más allá, porque es simplemente generar un tipo de cultura en la empresa, de valores que están ligados a un nuevo enfoque del trabajo, un nuevo enfoque de lo que es ser empleado, un nuevo enfoque sostenible. Por tanto, realmente estamos hablando de componentes mucho más complejos. Y tiene toda esa parte que yo, por ejemplo, me he centrado solo en la parte en la que yo pues tengo experiencia, tengo conocimiento, que es la parte más cultural y competencial. Pero si vinieran mis colegas, pues por ejemplo de marketing, les contaría el impacto y los usos y beneficios que tienen en su área. Pero si viene un colega de operaciones, le contaría también desde el enfoque de su área. El tema es que todos trabajamos al unísono. De hecho, si usted ve la estructura del programa formativo del diplomado, va a ver que los módulos son muy ricos y muy diversos. Y esto es así porque es la única forma de entender lo que es el proceso de transformación digital y cómo se aplica, porque no es solamente responder al qué, sino también al cómo lo hago y al para qué voy a transformar digitalmente. Entonces, dar respuesta a esas tres cuestiones desde un enfoque holístico, desde un enfoque transversal. Y obviamente esto se ve muy claro cuando, por ejemplo, trabajamos con una tecnología. Y le aseguro que si yo trabajo con esa tecnología y me pongo a trabajar con un directivo de una empresa y me pongo a trabajar con un ingeniero informático, cada uno de nosotros vemos utilidades y usos distintos. Y todos estos enfoques son los que construyen transformación digital en la empresa. No solamente uno de esos enfoques, que sea el meramente operativo, el meramente tecnológico. No sé si Rebelino ha aclarado un poco su duda o ha arrojado un poco de luz. Sí, de alguna manera, ¿no? Usted tiene un conocimiento más general.
sino que yo le hablo, como usted dice, de cierta manera, ¿no? Porque hay empresas por ejemplo, dícense que son totalmente automatizadas, o también está la industria 4.0, ¿no? No sé si va por ahí también algo, ¿no? De lo que usted está comentando. En el caso, Riverino, de lo que se conoce como industria 4.0, por eso yo al principio, usted comentaba que no había escuchado la primera parte, y yo al principio por eso hacía una matización, una diferencia entre disrupción digital y transformación, porque las empresas esas empresas que usted habla, 4.0, esas EBT, como se les llama en España, empresas de base tecnológica, donde todo está automatizado y demás, ahí no aplicaría transformación digital porque ya nacen en su ADN con esta digitalización. Estamos hablando de una empresa que viene, pues imagínense, pues de un sector muy tradicional, piense por ejemplo pues una pequeña empresa familiar o pues una pyme del sector servicios que se quiere digitalizar. Pues qué pasos tendría que dar, dónde tendría que tocar, qué tendría que hacer en cada área específica. Eso es transformar digitalmente, pero una empresa que ya nace de por sí con esa digitalización, eso es disrupción digital. Estaríamos hablando de otro concepto distinto. No sé si pues, alguien más quiere hacer algún aporte. Veo por aquí Ronald. Sí, por favor, si es tan amable. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Sería una excelente ponencia, doctora. Tengo un interrogante. La pandemia nos ha dejado mucho aprendizaje y por consiguiente nos lleva a hacernos un interrogante. Ahorita estamos ya, como bien decía, voy a tomar las palabras de Mariano creo que es el de, aquí, bueno, aquí del Grupo de Comercio, que decía la pandemia nos ha adelantado 2 a 3 años en la decisión de tomar una decisión en cuanto a transformación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el impacto que tendrían las empresas de no llegar a poder tener un cronograma o tener una transformación ya en vísperas para el próximo año, digámoslo así, ¿no? Porque esto ya nos está avanzando, como usted lo mencionaba, es algo, viene un cambio exponencial, entonces, ¿cuál sería el impacto de que una empresa no se adapte a ello, no? Pues muy interesante su pregunta, Ronald. Además, cuando me ha comentado el cálculo, aquí en Europa se está comentando incluso que los procesos de digitalización se han avanzado por el impacto de la pandemia en algunas empresas, sobre todo en empresas de gran tamaño, hasta en 4 y 5 años. Es decir, esto también varía muchísimo dependiendo del sector y del tamaño de la empresa y, por supuesto, del país. Lo cierto y verdad es que nos encontramos ante una realidad, yo también digo que es ciertamente traumática, porque a veces hay un discurso muy, como aquí se le dice, muy edulcorado, ¿no? Como muy idealista de la transformación digital, cuando es un proceso realmente traumático, porque muchas empresas lo hacen por pura supervivencia y al final, ¿qué es lo que ocurre si yo no soy capaz de transformar digitalmente mi empresa pues de aquí a 5 años? Pues lo más seguro es que esa empresa no pueda ser competitiva en el mercado y al final las empresas son números y tenemos que pensar en números. Y por tanto, al final, muchísimas empresas se van a quedar por el camino. Lo que se está observando a día de hoy, y este es uno de los grandes problemas también provocado por las grandes tecnológicas, es que se está destruyendo muchísimo tejido de pequeñas empresas a lo ancho y grande del mundo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué le va a ocurrir a esa pequeña empresa familiar cuyos precios no pueden competir pues, contra grandes distribuidores pues, tipo Amazon? ¿Qué ocurre con este tipo de empresas? El otro día lo comentaba pues, con colegas del sector editorial, que es un sector que se ha visto fuertemente impactado, ¿no? Pues estas grandes plataformas pues que distribuyen a unos precios extremadamente económicos. Y al final lo que se está viendo es que todas las empresas que no se puedan digitalizar para ser más competitivas, pues muchas de ellas se van a quedar por el camino. Y este es el problema. Entonces, claro, transformar digitalmente tampoco es un proceso precisamente ideal, porque hay un componente de supervivencia que está muy presente. Y tenemos también que abordarlo y tratarlo con esa honestidad, porque esto también tiene un impacto en muchísimo, sobre todo en el componente humano, porque implica también una brecha digital, implica destrucción de tejido laboral,
El otro día lo comentaba pues, con una colega que trabaja en el sector de consultoría y me decía, bueno, es que aquí la implementación de chatbot pues, implica que en mi departamento estábamos 4 y ahora estamos 2. ¿Y cómo le explico yo esto a los compañeros? Que la tecnología de alguna forma sí viene a auxiliarnos y ayudarnos, pero también obviamente pues, destruye tejido laboral. Y este tipo de aspectos, todos estos componentes se deben trabajar y se deben tocar y abordar cuando uno piensa en los retos que la transformación digital implica. Pero al final, desde un punto de vista puramente económico, para una empresa lo que supone es que no sea competitiva. Y si no eres competitivo, no te adaptas, porque culturalmente no te adaptas a lo que tus empleados quieren y a lo que tus clientes quieren, pues estás abocado al fracaso. Y esta es la realidad. Por tanto, debemos trabajar en esa línea. Veo por aquí que Milagros también tiene la mano levantada. Milagros, si es tan amable. Buenos días, doctora. Mucho gusto de conocerla. Bueno, le agradezco por la exposición y efectivamente, bueno, lo que quería era hacer algún comentario. Creo que es bastante importante lo que ha indicado, ¿no? Con respecto a que la transformación viene desde la parte institucional, vista desde un aspecto más holístico, más amplio, ¿no? Sucede que, por ejemplo, a veces ocurre que se compran paquetes digitales, ¿no? Que de pronto sirven para solucionar un determinado problema dentro de la empresa, donde prácticamente nosotros, o sea, tenemos que adaptarnos a ese paquete digital, pero no cumple necesariamente con las necesidades, ¿no? Bueno, me ha ocurrido en algunos, yo trabajo proyectos, ¿no? Y en algunos proyectos existen, ¿no? Diferentes tipos de paquetes digitales, pero algunos son muy grandes, muy amplios, que al final confunden al trabajador, a la persona, porque no todas las herramientas que ofrece ese paquete son necesarias. Y de repente la empresa invierte demasiado en algo que finalmente no va a tener mucho resultado. Justamente creo que lo que ha comentado es que más que mirar el paquete tecnológico es primero mirar qué vamos a gestionar, ¿no? O sea, cuál va a ser el objetivo de la empresa. Y otro aspecto que quería comentar, bueno, yo soy docente dentro de la universidad y también aplico la metodología APB, aprendizaje basado en proyectos, ABP, perdón, aprendizaje basado en proyectos, ¿no? En problemas, para la solución de problemas. Creo que a veces también en las aulas hay muchas propuestas, muchas ideas muy interesantes de los estudiantes que quedan en ideas y que quizás falta gestionarlas finalmente para consolidarlas e implementar esos proyectos. Creo que si hubiera desde la parte pues institucional algo como lo que usted ha comentado, eh, se nos sería más ágil, ¿no? Ese proceso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Milagros. Bueno, siempre es muy enriquecedor además escuchar aportes de colegas docentes. Sí que es cierto que lo que me comenta, ¿no? Le estaba escuchando, digo, bueno, es que es un clásico, no importa el sector, no importa el país, lo típico es apostar por invertir en paquetes de tecnología que a veces es muy genérica, como bien comenta, que no responde a las necesidades de la empresa. ¿Y por qué sucede esto? Porque al final vamos simplemente pues, a la reducción de costes, a la optimización de tiempos y a lo rápido, a lo urgente, pues que yo lo entiendo también porque es normal dentro de una empresa, pero claro, esto a corto plazo nos puede funcionar, pero a largo plazo el problema es que esto no funciona. E incluso, como bien comentas, pues puede confundir a los empleados y tú implementas una herramienta para optimizar tiempos y al final resulta que estás ocupando más tiempo de los empleados. Este tipo de cosas suceden fundamentalmente porque no hay primero una reflexión previa y porque no toda la tecnología sirve para todo. Normalmente, yo, por ejemplo, lo que hago con mis alumnos es trabajar con casos de empresas reales
que primero estudian una necesidad, pues yo tengo una empresa, pues un ejemplo de una empresa canadiense que veía que sus empleados perdían mucho tiempo en la intranet en la que trabajaban y tenían que inventar algo para optimizar los tiempos y tenían identificado un problema muy, muy concreto. Y decidieron encargar el diseño de un serious game específico para optimización de tiempos y específico en base al perfil de su grupo de empleados. Esto es transformación digital, esto es realmente sacar un aprovechamiento y entender el impacto de la tecnología. No es, bueno, pues ahora este software está de moda, pues yo lo implemento en mi empresa y pues a ver cómo nos va, a ver por dónde salimos. Y a veces cuando se implementa tecnología, de esto yo no he hablado en el día de hoy, pero también se debe hablar, está todo el aspecto del impacto que está teniendo. Hemos hablado del teletrabajo, pero uno de los aspectos que no se está estudiando o se mira menos desde la empresa es que han crecido los niveles de estrés, de burnout, y eso al final provoca pues, una reducción del rendimiento y unas bajas continuas laborales y una deserción al final del trabajo, una pérdida de talento. Al final la tecnología debemos saber usarla pues eso, de forma eficaz, de forma ética, de forma responsable, y eso implica también tener unas competencias, tener una visión absolutamente integradora. Y es un paso previo a, y si no, lo primero no es la tecnología, primero es hacer todo este estudio para ver qué partido le puedo sacar a la tecnología. Como bien comentabas, también está la parte de, quizás hay muchas ideas en la empresa, los empleados pueden tener muchas ideas, pero luego cómo materializar eso pasa con los datos. Las empresas cada vez manejan más datos, pero les puedo garantizar que muy pocas empresas saben sacar real partido y beneficio a los datos, porque luego como que no tienen las competencias de análisis crítico de los datos, de darles un enfoque creativo, de usarlos para crear planes de innovación. Y esto también, bueno, pues es algo que se debe al componente humano, pues al tipo de formación que hemos recibido en las escuelas, en las universidades, en las que seguimos con un tipo de formación que no nos prepara luego para la realidad del mercado laboral en la era digital. Y que requiere unas competencias que al final nosotros tenemos que adquirirlas por nuestra cuenta, porque no las traemos en nuestra educación formal. Y esto también es otro tema que hace que se complique la parte competencial y la parte formativa, que también está muy descuidada, pero que desde mi modesto punto de vista está en el centro, porque es crucial. Si yo construyo cultura y yo tengo un buen componente humano bien formado, yo voy a poder diseñar una buena estrategia, elegir una tecnología adecuada y voy a poder crecer o hacer crecer mi empresa. Pero no solamente quedándonos en lo puramente técnico, pues porque eso pues a corto plazo puede funcionar, pero también puede solventar algunos problemas, pero origina otros. Entonces, también tenemos que saber que cuando yo implemento una herramienta, tenemos que saber hasta qué punto esa herramienta, si yo no la gestiono bien, me puede traer también problemas a mi empresa. Y esto es algo de lo que se habla muy, muy poco. Y también creo que es un enfoque que es necesario que se aborde en este tipo de diplomados y que se trabaje de una forma transversal. No sé si alguien, porque ya ven que yo pues me pongo a hablar y hablar, Gracias. y me apasiona el tema y por tanto no sé si alguien más tiene algún otro aporte o alguna consulta. En el chat parece que hay una pregunta, Miss. Sí, a ver, veo por aquí a Juvencio que me comentas. Felicitaciones por su ponencia, muchísimas gracias, muy amable. Usted labora en una institución pública, por lo que veo por aquí, y se está transformando de forma lenta. En su caso, Juvencio, pues si usted está en una institución actualmente, aunque sea de carácter público, también hay matices respecto a la empresa privada, obviamente. Creo que le puede resultar muy interesante primero saber un poco qué pasos seguir y desde su departamento qué puede aportar, cómo se puede de alguna forma ver los usos de la tecnología para construir cultura, puede adquirir competencias estratégicas para todo el proceso de transformación, incluso para que desde su departamento usted mismo se pueda, ¿no? De alguna forma también presentar para llevar, ¿no? Para acompañar y liderar. Yo en este sentido creo que es un diplomado muy completo a la hora de adquirir competencias que no son fáciles de encontrar en el mercado laboral y sobre todo si ustedes ya se desempeñan dentro de una institución concreta,
todo lo que ustedes van a poder aportar en conocimientos, en competencias y en comprensión holística del proceso, creo que es un diplomado muy completo en ese sentido. Creo que le puede ayudar mucho. Y también para entender, porque usted comenta que está siendo lenta, quizás también usted comience a entender pues dónde están las fallas, dónde están los problemas, cómo se pueden solventar, qué puede usted aportar a su propia institución. Y en ese sentido creo que siempre es ganar, porque al final formarse a día de hoy en transformación digital, yo creo que implica, ¿no?, ese upskilling para poder ascender profesionalmente y seguir creciendo. Entonces creo que sobre todo por el formato tan holístico, que hace que pueda aplicar y pueda ser útil para una persona que está dirigiendo una empresa, para una persona que está liderando un departamento de recursos humanos o para una persona que, por ejemplo, se dedica a la parte de formación o que se dedica a parte de docencia, porque también puede adquirir todo este tipo de competencias y aplicarlas luego con el alumnado o con los empleados que forme. Entonces, creo que precisamente eso es lo interesante, porque no es algo absolutamente concreto y digamos, no, pues es que esto es solamente para directivos o esto es solamente para ingenieros de software o para personas de marketing, sino que es entender todo el proceso y enriquecerse con profesionales de muy diversa índole. Entonces creo que le puede ser muy, muy útil. Bueno, no sé, creo que ahora sí, Carla, sí estamos Muchas todos. gracias, sí, doctora, muy claras y precisas sus respuestas. Gracias nuevamente. Bien, ahora seguimos con nuestro programa. Damos pase al señor Torres, quien es asesor comercial, para que pueda dar mayor información sobre el diplomado en transformación digital. Señor Torres, lo escuchamos. Carlita, te he pasado una PPT, porfa, ¿la puedes proyectar? A ver, un momento. Muy bien, mientras que va proyectando, excelente ponencia, nuevamente, doctora. Hoy en día, como les mencionaba hace un momento en la pregunta, la pandemia nos ha dejado un aprendizaje tanto en lo personal como en el tema educativo, ¿no? En el tema educativo nos ha conllevado hoy en día a poder buscar información, a poder estar más capacitado y estar inmerso un poco en el mundo ahora de poder sobresalir en cierta rama o en cierta parte de nuestra profesionalización, ¿no? Asimismo, entonces, en virtud de ello, ¿no?, la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor Cipán ha replanteado y ha reformulado todo su esquema, ahora con el tema tanto de las maestrías y tanto como el tema de educación continua, ¿no? Que la educación continua hoy en día es muy importante, es sumamente importante, y más aún con como lo decía, con este cambio exponencial, con la cantidad de información que tenemos y con todo ello que nos da la tecnología. La transformación digital ya está aquí en Perú, está en Europa, está a nivel mundial, ya está allá. No hay otra forma, no hay más que hacer aquí. Lo único que nos queda es avanzar en el tema de capacitarnos nosotros para que, como dijo la maestra, no nos llegue y nos diga, pues, aquí ya te quedas, ¿no? Es por ello que la Universidad Señor Cipán presenta dentro de su staff de docentes a la doctora que es de España, se une a este staff de docente de la Escuela de Posgrado, donde nosotros apostamos mucho por el tema educativo y de transformar nuestra sociedad, el tema aquí en Perú, bueno, aquí en Lambayeque y lógicamente en Perú, a todos los que nos están, veo que hay personas que me están escribiendo por interno que son fuera de Perú y también están fuera de Chiclayo. La primera diapositiva, por favor. Bueno, les presento, tenemos nuestro portafolio de diplomados.
La segunda gráfica, ahí está nuestro portafolio de diplomados, los cuales ya hemos iniciado los 3 primeros, los que son bioética, gestión pública y seguridad de salud, ya están iniciados. Los que están subrayados son los que están en convocatoria y los próximos son los que tenemos. Los que tenemos son gestión de e-learning y docencia digital, lo que hemos comentado hace un momento, transformación digital y competencias digitales e innovación educativa. Conversaba ayer que conversaba con el director de UGEL y otros directores, y este tema de la transformación digital o el tema de e-learning es muy importante, ¿no? Bien, tenemos e-learning, gestión docencia de e-learning. Esto, bueno, ¿qué busca este diplomado? Buscamos fortalecer las competencias digitales para el trabajo en entornos virtuales en los diferentes profesionales interesados en el campo de educación virtual. Lo que hoy en día es el aprendizaje híbrido, ¿no? Que les permite innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje integrado con la currícula de las TIC, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Este es el diplomado. Tenemos el otro diplomado de competencias digitales e innovación educativa. Este es el diplomado en competencias digitales que contribuye a fortalecer conocimientos, habilidades y competencias necesarias para integrar las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, en los procesos de enseñanza, aprendizaje, lo como comentaba hace un momento nuestra docente, en las diferentes modalidades de estudio, la importancia, ¿no? Ahorita un alumno también, como alumno y como también muchas interrogantes, tiene muchas preguntas, etcétera, ¿no? El tema del diplomado de la transformación digital, lo que hemos visto hace un momento. La siguiente diapositiva, por favor, Carlita. Ahora, la parte importante es diplomados. ¿Por qué ustedes pueden elegir un diplomado en la escuela de posgrado? Dentro de todas las ventajas que tenemos es la flexibilidad, un horario que es acorde a tu ritmo de vida, el networking, como ustedes ven, nuestra docente viene con esa amplia experiencia de Europa, con una experiencia, con un conocimiento holístico, ¿no? Contarán con compañeros, como me están escribiendo, le manifesté, tanto de Perú, de otros países, conocimientos aplicados que son de aplicación inmediata. Miren, esto es lo que acabo de ver en el webinar, ¿no? De aplicación inmediata, lo que comentaba hace un momento Rivelino, creo que era. Rivelino, ¿no? Cómo lo aplica, ¿ya? Porque es interesado en aplicarlo. Así es, este es conocimiento, este diplomado está enfocado en ello, ¿no? Todo nuestro diplomado está enfocado en ello. Los beneficios para que pueda llevar una capacitación profesional con la mejor inversión. Tenemos múltiples beneficios para que tú puedas capacitarte. Eso es parte de nuestra ventaja también, ¿no? A ver, la otra diapositiva, por favor. También tenemos, ¿qué ofrece? Nuestros programas son de calidad con temas emergentes, lo que estamos comentando en su momento, ¿no? Cuenta con docentes destacados. Ya creo que la doctora nos ha dado una amplia ponencia y una excelente ponencia sobre ello, ¿no? Docentes con trayectoria académica, laboral, docentes que brinden confianza y que comuniquen, que tengan una comunicación asertiva, sobre todo, ¿no? Que promuevan una mejora continua del aprendizaje autónomo y también el equipo a través de una socialización de experiencias, ¿no? Nuestros diplomados tienen un modelo de certificación, tienen 576 horas, 24 créditos académicos. El diplomado está a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor Cipán. La modalidad es 100% virtual, bajo el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Tenemos los diplomados que les he mencionado, ahí están los diplomados, empezamos el 18 de julio con gestión de e-learning, de competencias digitales el 25 y el diplomado en transformación digital el 1 de agosto. Quien me habla es el equipo comercial, aquí estamos, ¿no? Mi nombre es Ronald Torres, que me acompaña también la maestra Carla Anastasio, somos el equipo comercial, están nuestros números, también se los voy a enviar a sus respectivos WhatsApp si han dejado sus teléfonos o email en el formulario, ¿no? Bien, estamos nosotros, la Escuela de Posgrado les agradece a todos ustedes por estar en esta ponencia. Estoy abierto ahí a las consultas, tienen mi número, mi correo, la dirección de la oficina en donde me encuentro, también pueden ir. Todos están ustedes, señores, todos están ustedes en poder seguir avanzando, seguir capacitándonos, que es muy importante. La sociedad nos necesita y ustedes están aquí para poder cambiar. Si han estado aquí es porque quieren cambiar algo y eso es muy importante. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Ronald, por la información brindada. Ahora sí, vamos a dar pase al doctor Freddy Benavides para que dé las palabras de agradecimiento y así podamos culminar nuestro evento del día de hoy. Ingeniero, adelante. Muchas gracias, Magíster Carla. De manera especial, agradecerle a la doctora María. Mil gracias por justamente compartir sus conocimientos, compartir su experiencia y, como justamente el nombre indica, ¿no? Retos para repensar y pensar en realidad justamente los cambios que se viene dando con el avance tecnológico. Solamente pensar cómo se daba la educación hace 20 años, en realidad nos obliga a poder utilizar tecnologías emergentes, pero no como fin, sino como medio. Y la transformación digital en realidad aplica a todos los sectores, desde el sector educativo a todos los sectores en realidad, como se mencionaba, la revolución 4.0, ¿no? Entonces, frente a este contexto, tenemos que sí o sí seguir con una educación no para la vida, sino una educación durante toda la vida. De tal manera que la educación continua nos permita una mejora continua. Por ahí escuchaba justamente una pregunta sobre el sector público. También a nivel Perú, a nivel país, tenemos una política nacional de transformación digital que la preside la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces yo creo que aquí tenemos la oportunidad de poder actualizar nuestros conocimientos, poder fortalecer nuestras competencias, porque transformación digital es en realidad bastante complejo poder definirlo y también relacionarlo con el talento digital, con la gobernanza digital, con la competencia digital, con en realidad tecnologías emergentes, soportes tecnológicos como Amazon Web Service, como Google Cloud, Azure. En realidad, la doctora María nos mencionaba que implica muchas aristas, ¿no? Y aquí para poder terminar, no quitarles más de su tiempo, es justamente la propuesta que se hace a este diplomado, donde buscamos integrar diferentes componentes. El punto de partida es justamente el cambio de pensamiento, y la transformación digital empieza por el cambio de pensamiento de la persona, porque ya no estamos en una sociedad industrial ni en una sociedad postindustrial, sino estamos en una sociedad del conocimiento. Y ahí ustedes pueden observar justamente esta propuesta de valor que se ha pensado en poder cubrir justamente diferentes aspectos para poder fortalecer sus competencias y poder iniciar la transformación dentro de sus organizaciones o dentro de sus instituciones. Pero eso en realidad no lo puede hacer una persona. Necesariamente tenemos que cambiar la mentalidad de los directivos, la mentalidad de los empresarios para poder iniciar esa transformación. Una vez más, agradecerle, doctora y maestra María, es un honor que pueda compartir sus experiencias desde tan lejos, desde el otro lado del continente. Esa es la bondad de las tecnologías. Entonces, yo creo que tenemos que seguir sí o sí fortaleciendo nuestras competencias, y eso lo realizamos a través de la educación continua. Muchas gracias, Magíster Carla, Ronald y a todo el equipo de educación continua. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, doctor Benavides. Gracias, doctora María, nuevamente. Y a todos nuestros participantes, muchas gracias. Y los invitamos a seguir pendientes de nuestros próximos eventos. Este webinar ha concluido. Buenas tardes.